En los años 20, aunque muy pocas personas lo sepan, España era una de las pioneras en materia aeronáutica. Prueba de ello fue la famosa hazaña del Plus Ultra en 1926. En 1926, el avión Plus Ultra fue el primer avión que cruzó el Atlántico del norte al sur. Los encargados en llevar este avión fueron 4 españoles: Ramón Franco, Julio Ruiz, Álvaro Prada y el jerezano Manuel Durán. Ellos fueron los que tuvieron la idea de cruzar el Atlántico por 2 motivos: para unir lazos entre España e Iberoamérica, y también porque querían recrear el viaje que hizo Cristóbal Colón hasta llegar a América, con las mismas escalas que hicieron las 3 calaveras. La idea gustó al gobierno que estaba entonces, que fue el de Miguel Primo de Rivera, y finalmente salió un 22 de enero desde el puerto de Palos de la Frontera, como digo, para emular ese viaje que hizo Cristóbal Colón. Y llegó el avión hasta Argentina el 9 de febrero. Se hicieron diferentes escalas, pero cuando los españoles llegaron hasta Argentina fueron recibidos en verdad como superhéroes. Y es que no había sido para menos. La aeronáutica apenas daba sus primeros pasos y el avión donde viajaba tenía una autonomía de 2.000 kilómetros y podía viajar a una velocidad máxima de 180 kilómetros por hora. Y ellos hicieron un recorrido de 10.000 kilómetros en 60 horas. Así que los argentinos se volvieron como locos y era normal que lo recibieran como auténticos héroes. Toda buena. Anteriormente, un portugués hizo este mismo viaje desde Portugal hasta Brasil, pero para realizar el viaje del Atlántico, lo que hizo fue utilizar 4 aviones diferentes. Prueba de que los pilotos españoles tenían mucha destreza. Y además, ellos hicieron mejoras en el ámbito de la aeronáutica, como la creación del radiogonómetro, que es como un radar para ver cuando se está a ciega, ¿no? No se puede ver alrededor y te sirve para orientarte sobre todo en alta mar. Juan Manuel Durán, nuestro protagonista particular, nació aquí en Jerez, en la calle Honda, y en vez de seguir con la saga familiar para estudiar medicina, ingresó en la Escuela Naval en 1916. Por su gran destreza como piloto, fue escogido en el viaje del avión del Plus Ultra. Sin embargo, el pobre pues es el gran desconocido de esta historia, porque el último tramo del viaje no lo hizo a bordo del avión. ¿Por qué? Porque en el último tramo de la escala tenía muy poca gasolina en el avión, entonces decidió que uno de los pilotos bajara para que, con tener menos peso, el avión aguantara y pudiera llegar hasta Argentina sin ningún percance. Así que nuestro jerezano siguió el último tramo del viaje al cargo del buque Blas de Lezo. La suerte hizo que él hiciera el último tramo fuera del avión, y fue una decisión acertada porque el Plus Ultra, cuando llegó a Buenos Aires, solamente tenía 6 litros de combustible, pero aún así era muy popular entre las argentinas. Por lo visto se quedaron maravilladas, aparte de que lo trataron como un superhéroe, al igual que sus compañeros. Era muy popular, era muy guapo. Y prueba de ello es que hay una foto de los 4 pilotos allí ya en Buenos Aires. Todos tienen el uniforme de la Marina Española, menos Manuel Durán, que tiene una casaca del ejército argentino, porque por lo visto las argentinas se volvieron locas y le arrancaron todas las vestiduras.
cuando él llegó a Jerez. Aquí sonaron las sirenas de todas las fábricas, de las bodegas, también salió Jerez entero para recibirlo, se leyó un manifiesto en el ayuntamiento y se declaró un día festivo. Por desgracia, nuestro piloto, 6 meses después, falleció en un accidente aéreo en Barcelona. Para recordar la gesta de Manuel Durán, en 1929 se colocó un monumento que fue retirado en el 33, pero hoy en día en la Plaza Angustia hay otro monumento que nos recuerda pues esa gesta que hizo el piloto Durán. Se hizo en el 53, lo diseñó su cuñado, el arquitecto Fernando de la Cuadra, y en él podemos ver, aparte del busto y de la cara del piloto y también marino, pues podemos ver también detalles como por ejemplo una calavera en recuerdo de que esta gesta se hizo para recordar el viaje de Cristóbal Colón, así como la fecha del viaje que realizó el avión del Plus Ultra, cruzando el Atlántico. Pues nada, esta es la historia de Manuel Durán y la hazaña del Plus Ultra. Si os gusta el vídeo, pues me gusta, cualquier cosa que os guste comentar de esta historia, pues nada, en los comentarios. Si estáis interesado en saber más cosas del canal y estar al día cuando hay vídeos nuevos, le den a la campana y nos vemos en otra ocasión en Turisteo. Bye.